Efesios capítulo 4 marca un cambio en la carta del apóstol Pablo. Después de explicar en los capítulos anteriores la grandeza de la salvación, la obra de Cristo, la posición del creyente y la gracia derramada desde los lugares celestiales, ahora Pablo llama a vivir conforme a esa verdad. El capítulo comienza con una exhortación personal, una que nace del corazón de un hombre preso por causa del Evangelio. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Con estas palabras, Pablo recuerda que el llamado cristiano no es teoría, no es palabra vacía, sino una forma de vida que debe reflejar el carácter de Cristo. La Biblia enseña que el Evangelio transforma, y que quien ha sido llamado por Dios debe andar conforme a ese llamado. Pablo menciona las características del caminar cristiano: humildad, mansedumbre, paciencia, y soportándoos con amor los unos a los otros. Estas virtudes aparecen en toda la Escritura. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El amor que se soporta es el amor que ha nacido del Espíritu Santo. Pablo continúa diciendo que debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí no habla de fabricar unidad humana, ni de acuerdos superficiales, sino de conservar la unidad que Dios ya ha producido por el Espíritu en los creyentes. Unidad basada en la verdad, sostenida por el amor, preservada en la paz. Luego, el apóstol declara una de las confesiones más fuertes del Nuevo Testamento: un cuerpo, un espíritu, una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Estas palabras recuerdan al Shemá de Deuteronomio, donde se afirma que Jehová es uno. Aquí Pablo aplica esa verdad al cuerpo de Cristo. La Iglesia no está unida por pensamientos humanos, ni por criterios culturales, sino porque hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, y un solo Espíritu Santo. Más adelante, Pablo explica que Cristo, al ascender, dio dones a los hombres. Está escrito: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Este pasaje se conecta con el Salmo 68. Donde se presenta a Dios como vencedor que reparte dones. Aquí, Pablo aplica ese texto a Cristo glorificado. Los dones mencionados en este capítulo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos estos ministerios tienen un propósito: perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para exaltación personal, ni para dominio, sino para formar a los creyentes en la madurez de Cristo. El objetivo final es claro: que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo advierte que sin esta madurez, los creyentes pueden ser como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto aparece también en Hebreos, donde se habla de dejar las enseñanzas básicas y avanzar hacia la perfección. El cuerpo de Cristo necesita crecer, discernir y permanecer firme en la verdad. Luego el apóstol hace un contraste entre la vida antigua y la vida nueva. Dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Este mismo contraste aparece en Romanos capítulo 1. Donde se describe la oscuridad espiritual del hombre sin Cristo. Pero los creyentes, dice Pablo, no han aprendido así a Cristo. El Evangelio no enseña tinieblas, enseña verdad. El discipulado cristiano consiste en despojarse del viejo hombre, corrupto por deseos engañosos, y renovarse en el espíritu de la mente. Y luego, vestir al nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Esta enseñanza se repite en Colosenses, con las mismas palabras: despojaos del viejo hombre, y vestíos del nuevo. Después, Pablo comienza a describir la vida práctica del creyente. Dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
Señala, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y añade, no deis lugar al diablo. Cada una de estas instrucciones tiene su raíz en la ley de Dios. Hablar verdad está en los 10 mandamientos. No guardar enojo aparece en los Salmos. No dar lugar al diablo se conecta con Santiago. Cuando dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pablo continúa diciendo que el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El propósito no es solo evitar el pecado, sino producir el bien, para que tenga que repartir con el que padece necesidad. Después enseña sobre el uso de la lengua. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La Escritura enseña en Proverbios que en la lengua está poder de vida y de muerte. Y Jesús dijo que de toda palabra ociosa dará cuenta el hombre en el día del juicio. Pablo añade una advertencia solemne. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu es sello, es garantía, es presencia de Dios en el creyente. Esta misma verdad aparece en Efesios capítulo 1. Cuando Pablo dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Finalmente, el apóstol termina el capítulo llamando a desechar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y, al contrario, a ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este último versículo resume el corazón del Evangelio. El perdón. Así como Dios perdonó en Cristo al pecador, el creyente debe perdonar. La misericordia de Dios se convierte en ejemplo y se refleja en cada relación humana. Efesios 4 enseña que la vida cristiana no es teoría, sino práctica. No es emoción, sino transformación. No es religión, sino relación con Dios. El capítulo muestra que la unidad, la santidad, la madurez espiritual y el amor práctico son la evidencia de un corazón transformado por Cristo. Así enseña la Escritura. Así habla la palabra de Dios. Así se vive el llamado del Evangelio.